Buenos días, bienvenidos chicos, un gusto poder saludarles en esta hora, ¿verdad? Bienvenidos a una clase más. Y como lo tienen en sus pantallas, ¿verdad? Pues el tema que vamos a estar hablando un poquito, conociendo más, ¿verdad? Se titula La Reforma Liberal en Honduras. Este ha sido uno de los momentos históricos más importantes, ¿verdad? Que se ha llevado a cabo durante pues el proceso de reconstrucción de país, ¿verdad? En Honduras. Y vamos a empezar hablando, ¿verdad?, sobre la reforma liberal, pero antes de llegar a la reforma liberal, ¿verdad?, en Honduras, pues vamos a ver cómo llega la reforma liberal en Centroamérica. Pues según la historia, la reforma liberal en Centroamérica, ¿verdad?, se inició en el año de 1870. El principal promotor sobre la reforma liberal, ¿verdad?, fue el señor Justo Rufino Barrios, que es procedente de Guatemala. Entonces aquí inicia, ¿verdad?, eh, pues la reforma liberal, ¿verdad?, el liberalismo, ¿verdad?, era un partido político, ¿verdad?, estaba el partido desde mucho antes, ¿verdad?, el Partido Liberal y el Partido Nacional. Pues el liberalismo guatemalteco, ¿verdad?, que extendió esta influencia de reforma liberal por todos los países, ¿verdad?, de la región de Centroamérica, ¿verdad? Y en especial este éxito, ¿verdad?, se basó bastante en Guatemala y en El Salvador, ¿verdad? Eso es según la historia. Esto estamos hablando de Centroamérica. Ahora bien, los antecedentes, ¿verdad?, se encuentran en el conjunto de medidas implementadas, una que fueron implementadas, ¿verdad?, por la primera América española, ¿verdad?, cuando ya no estaban los españoles, por Francisco Morazán y Mariano Galvez, que ellos fueron los que formaron, ¿verdad?, la primera generación liberal del Istmo Centroamericano, ¿verdad?, en donde, si nosotros recordamos un poquito con la Federación Centroamericana, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Francisco Morazán fue el pionero, ¿verdad?, de poder defender la libertad, tanto la libertad de cultos, la educación, ¿verdad?, poder separar la iglesia de Estado, ¿verdad?, y el sueño de Francisco Morazán de mantener, ¿verdad?, las repúblicas, las 5 repúblicas unidas como una sola nación, una sola provincia. Ahora bien, Francisco Morazán y Mariano Galvez, perdón, que fueron los primeros en poder formar, ¿verdad?, la generación liberal del Istmo Centroamericano, o sea, de todo Centroamérica. Ellos promovían con la reforma liberal la libertad de cultos, promovían la educación gratuita, ¿verdad?, popular, promovían la separación de iglesia y Estado y fomentaban fomento a la inmigración, entre otras iniciativas que ellos estaban planteando, ¿verdad? Esto lo estoy hablando, ¿verdad?, en forma general a nivel de Centroamérica. Ahora bien, si nosotros nos vamos, ¿verdad?, con la reforma liberal en Honduras, que esto es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad?, la reforma liberal, luego los presidentes liberales que surgieron. La reforma liberal en Honduras, chicos, inicia con el mayor reformista liberal de toda la historia, que es el señor Marco Aurelio Soto. Él es el principal reformador liberal, ¿verdad?, en toda la historia. Él fue el pionero de la reforma liberal, Marco Aurelio Soto. En ese entonces, ¿verdad?, él estaba en ascenso al poder el 27 de agosto de 1876. En ese entonces, ¿verdad?, el presidente, pues Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, que Ramón Rosa era su secretario general de gobierno, ellos fueron los principales ideólogos del reformismo liberal en Honduras. Entonces ellos son los pioneros, ellos son los que comenzaron a abrir ese camino, ¿verdad? Luego de eso, cuando ya sale, pues existieron también otros presidentes, ¿verdad?, que apoyaron la reforma liberal, como lo fue Luis Bográn, Ponciano Leiva, Domingo Vázquez, Policarpo Bonilla, Terencio Sierra, Juan Ángel Arias y Manuel Bonilla. Ellos siguieron ese legado, ¿verdad? Pero no vamos a ahondar mucho en los presidentes liberales porque ese va a ser otro tema. Entonces, los gobiernos de la reforma liberal en Honduras, chicos, comenzaron un trabajo arduo y un trabajo amplio, ¿verdad? Promoviendo pues muchas reformas por el bien de Honduras, que ya las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Con el único fin de poder alcanzar la estabilidad política en Honduras y poder, ¿verdad?, vincular el país con el mercado mundial, que ya sabemos que a eso también se le conoce como globalización, mercado globalizado, cuando ya, ¿verdad?, nos extendemos al mundo entero. Entonces, lo que se pretendía a través de la reforma liberal, ¿verdad?, es poder mostrar a Honduras
como un país competente, ¿verdad? En donde hay buena educación, una buena infraestructura, una buena economía, donde se suplen todas las necesidades de la población. Durante la reforma liberal, ¿verdad? Se lograron muchas cosas. Entonces vamos a ir viendo en cada ámbito qué fue lo que se logró durante las reformas liberales. En lo político se logró la separación de iglesia y Estado. Si nosotros recordamos un poquito, durante la colonización, conquista, independencia, nosotros vemos a la iglesia bien metida, ¿verdad?, con la administración en el Estado. Si ustedes recuerdan, a la iglesia era a quien se le pagaban los impuestos, ¿verdad? La iglesia era la que tomaba todo tipo de decisión. Entonces, desde el momento, Francisco Morazán, ¿verdad?, que fue uno de los pioneros que luchó contra esas decisiones, entonces en la reforma liberal se logra, ¿verdad? Igual que en la Federación Centroamericana. También en lo político se lograron reformas de organización y profesionalización del Ejército Nacional, o sea que el ejército se hizo más profesionalizado, creación de nuevos departamentos, garantías a derechos individuales, ¿verdad?, que son los derechos, afianzamiento de lazos diplomáticos con países de América y Europa, que era lo que pretendía, ¿verdad?, Marco Aurelio Soto, poder entrelazarse o poder, ¿verdad?, pues ir al mercado mundial, ser partícipe de eso. En lo económico se logró el fomento de la agricultura a través de las leyes, o sea que ya pues respaldaban, ¿verdad?, nuestros agricultores, que si nosotros nos damos cuenta, hoy en día pues si no fuera por los agricultores, ¿verdad?, pues no estaríamos comiendo nada, porque ellos son los que siembran los granos básicos, ¿verdad? El estímulo a la actividad minera, la minería, ¿verdad? Reorganización fiscal y estabilización del sistema monetario, también el impulso al negocio bananero, que sabemos que la exportación del banano, ¿verdad?, viene a dar crecimiento a la economía, construcción de carreteras y caminos, ¿verdad?, nuevas carreteras. Eso se hizo durante las reformas liberales, la apertura a poder invertir, ¿verdad?, en capitales extranjeros, la construcción de nuevos puertos y establecimientos de líneas, ¿verdad?, de barcos a vapor. Nosotros tenemos uno de los puertos más importantes, ¿verdad?, que es el de Puerto Cortés, que ya sabemos que eso hace que nosotros podamos exportar e importar, ¿verdad?, mercancía en Centroamérica y pues a nivel de América y Europa también. Establecimiento de instituciones bancarias, ¿verdad? Nacen las instituciones bancarias, los bancos, ¿verdad?, entre otras, como las cooperativas también. Eso es en lo económico. Ahora bien, luego en lo jurídico, en las leyes, ¿verdad?, vino la elaboración y reformas de nuevos códigos como el Código Civil, el Código de Procedimientos, el Código de Comercio, el Código Penal, Código Militar y de Aduanas, ¿verdad?, que si nosotros recordamos un poquito atrás, cuando vimos lo de la huelga de 1954, vimos que ellos pudieron también a través de esa huelga, ¿verdad?, poder el Código del Trabajo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, se han logrado muchas cosas, ¿verdad?, durante el proceso de historia. También dice que constituciones más armónicas con la época. Entonces, lo único que se quería a través de las reformas liberales era que Honduras, ¿verdad?, tuviera crecimiento, fuese un país competitivo ante el mercado mundial, que eso era lo que se pretendía. Y en lo educativo, ¿qué tipos de reformas se dieron en lo educativo? Se hicieron nuevas leyes de educación, la educación primaria, laica, gratuita y obligatoria, que eso se vino peleando, ¿verdad?, desde Francisco Morazán, una educación laica y gratuita, ¿verdad?, y obligatoria para todas. Formación de cuadros técnicos, aquí vienen las carreras técnicas, impulsos de las estadísticas, formación para los maestros, ¿verdad?, profesionales. Eso quiere decir que traían maestros de otros países para poder instruir a los maestros, ¿verdad?, de Honduras. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, han habido muchos logros a través de la reforma liberal, que ha sido pues uno de los procesos que ha marcado más la historia de Honduras, ¿verdad?, porque también se crearon el Archivo Nacional, se crearon bibliotecas, ¿verdad?, se hicieron más escuelas, puentes, carreteras, cuando hablamos de infraestructura, ¿verdad? Entonces fue uno de los momentos en donde Honduras salió bastante a flote, porque lo que se quería era que mejorara su economía, ¿verdad? Y como les repito, lo que se quería era que Honduras fuese un país, ¿verdad?, competitivo para poder participar en el mercado mundial.
Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando sobre sobre la reforma liberal, ¿verdad? Presidentes y qué cosas hicieron esos presidentes. Entonces, nos quedamos hasta este momento. Que tengan un bonito día y nos veremos la siguiente clase.